Las palabras estudio Ghibli y Hayao Miyazaki son casi sinónimos entre sí. El primero es el aclamado estudio de animación japonés, el segundo es el cofundador y director de muchas de sus famosas obras. Sin embargo, cuando se habla de los logros monumentales de Miyazaki, que conceptualizó obras maestras como El viaje de Chihiro en el 2001 o la tan conocida Mi vecino Totoro en el 88, la propensión a descuidar a los demás realizadores de Ghibli es injustamente evidente. Uno de estos cineastas muy conocidos y, para mí, de los mejores, en particular fue el difunto Isao Takahata, cuyas obras en Ghibli han logrado eclipsar los logros artísticos de Miyazaki, sin alcanzar el mismo nivel de reverencia y prominencia. Con inclusiones tan notables como la reflexiva Recuerdos del ayer, la tan conocida y querida Mi vecino Yamada, o simplemente la mejor película que ha logrado, El cuento de la princesa Kaguya, y de hecho, la famosa que quizás te suene, La tumba de las luciérnagas. Como ven, este hombre tiene un portafolio que es tan ecléctico como trascendente, demostrando en estilos dramáticamente variados su maestría como cineasta. Y, sin embargo, el alcance de conciencia que logran estas películas es totalmente eclipsado con creces por las obras de Miyazaki. Y en gran parte esto se debe a sus temas considerablemente más adultos y la inclinación de Takahata por una narración más compleja y diversa. El día de hoy hablaremos de La tumba de las luciérnagas, pero justamente me gustaría arrancar una serie hablando de las obras que más me gustan de este hombre, o las que considero las mejores. Así que habiendo dicho eso, espero que te pongas cómodo y cómoda porque ya comienza la siguiente pieza. La primera y posiblemente la más significativa pieza de lo que serían las obras de Takahata es la parábola de guerra de 1998, La tumba de las luciérnagas. Esta película de anime del señor Takahata, que narra una historia de gran sufrimiento, se desarrolla en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y explora el impacto que tuvo el conflicto mundial en los ciudadanos de Kobe, Japón. La película sigue a Seita, un adolescente cuyo cuerpo sin vida se ha encontrado en los confines de la estación de Kobe, y retrocede meses atrás para contar los trágicos eventos que llevaron a esa muerte. Después de que la casa de su familia y la mayor parte de la ciudad quedaran destruidas por un bombardeo incendiario, buscando comida y buscando sin cesar una pizca de esperanza en una existencia que por lo demás sería terrible. Para sobrevivir acuden a un refugio antiaéreo cercano y encuentran consuelo en su propia compañía, capturando y liberando luciérnagas por la noche para tener luz y racionando una lata de caramelos para mantener su salud. Sin embargo, a medida que sus raciones disminuyen, Setsuko comienza a sufrir alucinaciones, come tierra y chupa bolitas en lugar de dulces, mientras su hermano lucha por encontrar suministros en la ciudad. Las cosas empeoran cuando Seita descubre que su hermana sufre de desnutrición y a medida que se acerca el final de la guerra, se hace cada vez más evidente que su padre podría no regresar nunca de la Armada Imperial japonesa. Basado en el cuento semi-autobiográfico de 1967 del mismo nombre de Akiyuki Nosaka y estrenado en la misma cartelera que Mi vecino Totoro de Miyazaki, como una contraparte más adulta de la animación infantil seminal, La tumba de las luciérnagas inicialmente alejó al público debido a su terrible retrato del Japón en tiempos de guerra y las perniciosas repercusiones de la negativa de los militares a rendirse a las fuerzas aliadas. Sin embargo, con el tiempo la película ha recibido elogios casi unánimes por su narración audaz y su conmovedora descripción de las sombrías consecuencias de la guerra en una sociedad y los individuos que la componen. Lo extraño es que el propio Takahata insistió en que la película no es en absoluto un anime contra la guerra y no contiene absolutamente ningún mensaje de ese tipo, sino que ofrece un retrato de un hermano y una hermana llevados a la desesperación por el aislamiento y el abandono social. Esto sugiere que la película, que utiliza tan explícitamente los horrores de la guerra, no es más que una vía para discutir una inconsistencia humana más grande. En concreto, nuestra capacidad de ignorar y permanecer apáticos ante la perspectiva de la pobreza extrema, el sufrimiento y la desigualdad. Incluso cuando nos saltan a la vista, Seita y Tetsuko carecen de apoyo, son rechazados por la sociedad y obligados a vivir en los márgenes de la ciudad de Kobe. Incluso la tía de los hermanos, que se muestra viviendo con relativa comodidad en el corazón de la ciudad, presiona a los niños para que vendan la ropa de su madre, sus únicos recordatorios de que una vez fueron amados y cuidados. Ahora, abandonada y deshumanizada, la tía más tarde se resiente con los niños,
lo que informa su decisión de mudarse al refugio antiaéreo, lo que da lugar a sus circunstancias fatales y a la desesperanza general de la película. La sociedad en la tumba de las luciérnagas es amoral y está completamente agotada. Takahata aclaró más tarde su declaración en una entrevista con Japan Times, proclamando que Japón quedó totalmente devastado por la guerra. No hay que olvidarlo nunca, así como tampoco debemos olvidar que también infligimos mucho sufrimiento a otros países. Sin embargo, nadie sabe lo horrible que será una guerra al comienzo de las hostilidades. La tumba de las luciérnagas no es una película contra la guerra simplemente porque no puede evitar que ocurra otra guerra más. La declaración de Takahata junto con la naturaleza parabólica de la película implica que, si bien la tumba de las luciérnagas puede no ser, en su opinión, una película contra la guerra, es inherentemente una película contra el sufrimiento. Aclarado por esta noción de que la guerra es inevitable, Takahata logra infundir un sentido de pensamiento progresista a su pieza, por lo demás desolada, que si bien el conflicto es un proceso intrínsecamente humano y que seguirá dando forma al futuro de nuestra especie, la reflexión y la empatía también son intrínsecamente muy humanas. Si bien podemos luchar, discutir, matar o incluso ser asesinados, nuestra capacidad de identificarnos con el sufrimiento provocado por la guerra y el abandono social nos hace inherentemente reflexivos y capaces de cambiar. Ya sea desesperanzada o esperanzadora, una película contra la guerra o una pieza de cine que responde directamente a la naturaleza, a menudo impasible, de la humanidad, La tumba de las luciérnagas sigue siendo una adición integral a las increíbles obras de Ghibli, y la primera de la variada gama de películas de anime de Takahata para la pionera casa animación. Recuerda que puedes suscribirte a este canal si no lo has hecho. Muchas gracias por llegar al final del video. Espero que te haya gustado. Por supuesto, si no viste la película, está muy recomendada. Es una de las mejores películas del señor Takahata. Y es más, si querés saber más incluso, esto será una lista de reproducción, así que en caso de que este video lo hayas visto luego de un tiempo, tendrás la segunda parte de las obras de Takahata a continuación. Si no, te invito a suscribirte para que puedas disfrutarla cuando salga. Nos vemos en otra, el Psy Akongru. Shot at the bone and the merry-go-round.